De vuelta con Cerrando la Noche, como es costumbre, vamos a darle paso a la participación esta noche de nuestra invitada, la doctora Mary Hernández. Es pediatra, perinatóloga y tiene un máster en gerencia de salud. Eso es muy importante. Además de ser representante de los usuarios de la ARS del Colegio Médico Dominicano. Los usuarios son los propios médicos y sus familiares. En principio, ¿es así, doctora? Así es. Buenas noches, doctora. Buenas noches, un placer de poder compartir este espacio con usted y poder llegar a esa audiencia que cada noche sintoniza este espacio. Evidentemente, como usted podrá ver, una gran gama de temas vinculados a la salud y a la seguridad social en la República Dominicana para abordarlo. Sin embargo, veo que tiene una especialidad en gerencia de salud y no creo que haya muchos especialistas en esa materia en República Dominicana. Y sería bueno que usted socialice con nosotros primero esta disciplina, en qué consiste, y luego ver cómo anda la salud pública en el país. ¿Le parece? Sí, mira, desde de los años 1990, aquí se viene trabajando en una revolución de la salud, donde se han producido leyes como la 87-01, como la 42-01, como la 68-03, que es la Ley de Colegiación Médica Dominicana, apuntando a hacer transformaciones en el sistema de salud y que eso pueda llegar a la mejoría de los servicios de salud al pueblo dominicano y a los proveedores también. En ese sentido, surgieron el primer elemento, inclusive acuñado desde el Colegio Médico Dominicano, fue la capacitación en lo que tenía que ver la gerencia moderna en salud, con acuerdo con universidades como la Católica Santo Domingo. Fue donde comenzaron a formarse los primeros gerentes como una especialidad. Y luego ese gerente, si te quería seguir puliendo ese conocimiento, pues hacía el máster de gerencia moderna en salud. Y no es más con la idea de que podamos organizar tanto los aspectos financieros como los aspectos institucionales, lo que tiene que ver los servicios de la salud, costos, cómo sale, cómo llegar a menor tiempo a la población dominicana esos servicios. Y solo con el conocimiento y la viabilidad del recurso humano, eso se puede lograr. En esa época se logró capacitar a muchos médicos, desde la parte de la especialidad, que dura 1 año, y otros decidimos continuar con lo que es el máster, entendiendo, y así mismo lo entienden las políticas, que cada persona que dirija desde un centro de atención primaria, un centro de tercer nivel, un centro médico, o sea, una persona que maneje los aspectos gerenciales de organización, de compromisos sociales, porque la salud, y me llamó mucho la atención la sensibilidad tuya con el tema de las enfermedades catastróficas, que cualquier persona sufre una enfermedad, un cáncer, una hipertensión, una diabetes, y no tiene muchas veces los recursos suficientes para esa enfermedad. El Estado está siendo consciente de eso y solamente con un conocimiento adecuado y con un compromiso, eso se va a poder resolver. Y eso lo encarna la teoría y el conocimiento sobre la gerencia moderna en salud, que tiene que ver con la organización de los servicios, que la persona sepamos los costos que salen, cuántos días vamos a tener una persona ingresada, cuáles son los necesarios, la prevención de las enfermedades. Porque, por ejemplo, estamos hablando de cáncer, que hay un aumento en el país, pero el cáncer es prevenible.
con acciones. Entonces, si no nos organizamos en esa prevención, en esa organización, nosotros vamos a estar hablando cada día si fuera un caos la salud en la República Dominicana, porque es un compromiso de todos, del Estado dominicano. ¿Cómo usted ve, ya que mencionó que si nosotros nos organizamos vamos a ver la salud como si fuera un caos, pero cómo ve la doctora Mary Hernández el sistema de salud de la República Dominicana? Porque a lo mejor yo como paciente parto de mi propia experiencia. Usted como una actriz fundamental del sistema va a partir de su propia experiencia y quizás tenemos dos valoraciones totalmente diferentes. Así es. Entonces, ¿cómo verlo siendo objetivo? Mira, a mí me caracteriza la ecuanimidad de las cosas y trato de ser empática. Y en el día a día nosotros tenemos contacto con la población, tanto en el área que manejo, que es la pediatría, como con la familia. El que ve un niño está viendo el padre y está viendo la madre, la tía, un abuelo. Exacto, porque van todos. Realmente que se hacen grandes esfuerzos por la salud en el país. Y un gran compromiso de país se tiene desde el gobierno y más de un presidente que es economista, sabe que si un pueblo no tiene salud, es un pueblo que se detiene su desarrollo. Y en esa medida se están haciendo apresto y trabajando para mejorar tanto las condiciones materiales desde los hospitales, de forma adecuada, que el ciudadano pueda tener servicios adecuados, las enfermedades catastróficas desde el Consejo Nacional de Seguridad Social se trabajan para que tengamos cada vez más la oportunidad de tener cobertura. Hace varios meses, un año, la cobertura para enfermedades catastróficas era de 1 millón de pesos. Luego se aumentó a 2 millones de pesos. Quisiéramos que cuando tengamos una enfermedad, pues tenga la cobertura completa. Sin embargo, eso no es sostenible por los fondos. Y por esa esa intervención de que tú manejes lo que es la parte de la gerencia, el conocimiento, que tú sepas cómo organizar un cuerpo médico, que tú sepas organizar salas adecuadas, que pueda tener los medicamentos adecuados para tú dar cobertura. De lo contrario, el fondo que se tiene de la salud no va a ser suficiente. Y el temor que tienen los que dirigen es que haya una quiebra y que no podamos dar los servicios de salud adecuados. En ese sentido, se están tomando acciones y uno lo ve desde el Colegio Médico Dominicano, con lo que tiene que ver la Junta Directiva Nacional, los conversatorios que se tienen con el gobierno, preocupados por dar soluciones tanto al recurso humano en salud para que impacte a la sociedad dominicana. ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Es un problema solo de recursos? ¿Es un problema solo de gerencia que tenemos en el sistema de salud dominicana? Hay una combinación, porque cuando la ley 87-01 se aprobó con un veto. Y ese veto pueden hacer los 3 sectores. Ese sector del gobierno, que a la población, al colegio médicos, no nos preocupa tanto el gobierno, pero sí los empleadores y los empresarios, que cuando se someten planes que impacten al conglomerado, esos 2 sectores principalmente, porque el gobierno se mantiene más en la visión ecuánime de dar el servicio y de que se faciliten las cosas para que haya una mejor salud en la República Dominicana. Pero esos 2 sectores, principalmente el empresariado, puede vetarlo y veta con mucha facilidad. Y eso es una problemática que hace daño. Porque si tú tienes el veto, tú detienes el proceso que tú entiendes que no te favorece financieramente. Y dentro de las reformas se está apelando a que solo tenga veto el sector gubernamental.
Segundo, lo del aspecto financiero. Nosotros estamos ante un Producto Interno Bruto, una inversión de aproximadamente un 2%. Ya nosotros en el año 2003-2005 hablábamos de un plan decenal que mínimo tendríamos que tener una inversión de un 5% para la salud. Esos dos elementos que he mencionado son tangibles para nosotros avanzar en una mejoría de las políticas de salud en la República Dominicana. Y deben estar separados los fondos que destina el Estado, ese 2%, de los fondos que recaude el sistema de seguridad social para destinarlo a la salud, o eso pudiera en perspectiva modificarse, porque si juntamos esos fondos, posiblemente no tenemos el 5, pero tenemos un 3 o un 4. Mira, nosotros tenemos una salud pública que está dividida en lo que tiene que ver lo público y lo privado. Y esa inversión de un 2%, que muchas veces si nosotros tomamos lo que tiene lo público y lo que tiene lo privado, posiblemente eso tenga más del 5%. Nosotros estamos hablando de ese 2% con relación a la parte pública del Estado Dominicano, o sea, que sea un 5%, y ya eso va a llevar, porque nosotros tenemos en la población dominicana aproximadamente 3 millones, 3.3, puede llegar a 4 de personas que están en el régimen subsidiado, que eso lo cubre básicamente el Estado Dominicano. El Estado a través de SENASA. Exactamente, con un pago que no es igual, de 200, 300 y pico de pesos, no es lo mismo que el privado, que es de 1.500 y pico de pesos. Que ahí está el contributivo y el contributivo subsidiado. O sea, contributivo, subsidiado. Una parte lo invierte el trabajador y otra parte el empleado. Entonces, los servicios de igual manera no son iguales. A nivel público, esa inversión es muy pobre y muchas veces nosotros no encontramos los recursos necesarios y suficientes en determinadas enfermedades, y de ahí es que tienen que otros sectores de políticas sociales que venir en auxilio de personas. O sea, que dando respuesta entonces a lo que tú manifiestas sobre la integralidad fuera lo mejor, porque menos servicios, menos recursos se van a perder, porque cuando tú tienes que por diferentes lados hay servicios de salud y personas apoyan, hay un despilfarro, uno entiende, de esos recursos. Si se manejan solo en un solo sector, hubiera mayor controles. Después de que se aprobó la ley 8701, surgieron un conjunto de expertos en la República Dominicana en seguridad social que nos estaban vendiendo un suero con miel de abeja. Nos dormían diciéndonos que esta era la solución al problema de la salud en República Dominicana, que era la solución al problema de las pensiones en la República Dominicana. 23 años después, la situación parece que no es tal como nos dijeron, porque usted mencionó una palabra que yo creo que es la clave en todo esto. Cada vez que se habla de garantizar más derechos a los ciudadanos, aparece el equilibrio económico. Esa es la pared, porque parece que esta ley se pensó en principio en el ciudadano, pero en la práctica se está pensando en lo comercial. Entonces, ¿cómo armonizar eso para tener una ley que se pueda hacer algún tipo de participación comercial, pero que sobre todo garantice los derechos de los ciudadanos? Porque aparte de que están obligados a pagar por ley, están obligados a contribuir con sus impuestos, también tienen un copago. O sea, el sistema le encareció los costos de la salud a los ciudadanos cuando se supone que debería ser inverso, abaratarlo y mejorar. ¿Cómo abordar eso? Mira, antes de que surgieran estas leyes, habían unos seguros médicos y solamente podía tener seguro médico el que trabajara, era el que tenía mayor accesibilidad.
Sin embargo, si nosotros podemos ver, puede ser que yo como activista no esté de acuerdo con esos grandes pensadores que vendían esto como una panacea, pero si nosotros le damos seguimiento a eso, hemos mejorado. Claro. Hemos mejorado. Ahora, que no sea lo tangible y directamente proporcional a cómo van las situaciones de salud en nuestra población, pues también eso es, lo estamos viviendo en el día a día. Si no lo vivimos con un familiar, lo vivimos con un amigo, eso debe de mejorar. En un país y en un mundo capitalista, todo el empuje, el enfoque es dinero. Y en esa justa medida, pienso, y en los espacios que yo participo, siempre lo externo, el ciudadano tiene que empoderarse de sus derechos para poder empujar todo unido hacia una misma fuerza, porque al fin y al cabo somos todos afectados. Entonces, la salud, cada vez que van a haber mayores recursos que se plantea en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde participan todos los sectores de la sociedad dominicana, siempre el problema es financiero. Y sin embargo, los actores que están ahí, que pueden representar a cualquier sector X, pueden haber confrontaciones, porque al fin y al cabo manda y domina la parte financiera. Entonces nosotros necesitamos que ese plan de salud, inclusive, que fue un plan de salud diseñado como un plan básico, para poderlo desarrollar tuvo que minimizarse, poner un plan de servicio de salud, donde pusieron patologías para darles cobertura. Las patologías que no estén ahí no están cubiertas. Entonces, es una necesidad que a ese plan nosotros, de la única manera que nosotros hemos percibido que se va a resolver el problema, y así la sociedad dominicana, es aumentando la inversión en salud. Y en ese sentido, pues hay que organizar lo que tienen que ver. Y cuando hablo de ese % en salud, el aumento, ya va a haber una parte que va para el recurso humano, una parte que va para las áreas financieras, otra parte que va para las estructuras, que son inversiones. Cada hospital que se va a reconstruir y que se va a remodelar, eso es dinero. Entonces puede ser que yo no esté de acuerdo, pero al fin y al cabo el que dirige necesita recursos para poder modernizar. Ahora, en que yo no estoy de acuerdo que nosotros tengamos hospitales cada vez que tengamos que estar remodelando, porque el mismo uso de los ciudadanos también alteran las estructuras y la maltratan. Y la continuidad que debe de hacer el gerente ya en los servicios comunes, de mantener agua, de mantener los medicamentos, de mantener el recurso humano en condiciones adecuadas, eso es la parte gerencial también. Porque nosotros no vamos a tener salud si no tenemos un recurso humano conteste a esos cambios, a esas transformaciones, que comienza primero a lo interno. Bien, con el permiso de la doctora Mary Hernández, vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con la doctora Mary Hernández, que aparte de ser pediatra, perinatóloga, tiene un máster en gerencia de salud y además está en el día a día con los usuarios de la ARS del Colegio Médico de la República Dominicana. Doctora, hay sometida algunas propuestas de modificación a la Ley de Seguridad Social. Y sobre todo a partir de las experiencias, sin dejar de reconocer que estamos mejor en términos de cobertura que hace 20 años, pero con mucho déficit en tanto lo que la gente requiere. Porque a veces este sistema de salud te ofrece lo que tú puedes pagar, no lo que usted necesita para curarse, lo que usted tiene condiciones de pagar. Entonces, hay unas propuestas que se han estado articulando de cara al que el modelo de seguridad social en la República Dominicana, el obligatorio, sea público y que lo otro sea opcional, tanto para salud como para el sistema de pensiones.
De esa perspectiva, ¿cómo usted evalúa esta posición? Mira, nosotros tenemos años participando e inclusive se realizan cónclaves en el país y fuera del país sobre la medicina social. Y esos sectores que participan con eminentes médicos sociales de grandes experiencias, tanto de aquí como fuera, apelan a lo público, a un sistema de salud público que pueda tener uso privado, el que lo considere, que lo requiera y pueda buscar lo privado, no hay problema. Sin embargo, hablar que nuestra ley 87-01 contempla, lo contempla mixto, y en ese sentido se ha ido trabajando para ir adecuando. Yo pienso que la reestructuración, la reformulación de la ley 87-01, que ya viene trabajándose de hace varios años, van a ser en puntos puntuales de ellas. Ya te mencioné la parte del veto, que pase al gobierno. Sin embargo, eso ha tenido ciertas situaciones porque el empresariado se opone a eso, porque altamente la ley 87-01 y la salud de la República Dominicana se ha dejado al mercado por ley, como tú establecías, 23 años. Entonces, si volvemos a lo público, pues eso daría una mayor solución a los problemas, pues nosotros tenemos una administradora de riesgo de salud pública que en los últimos años ha mejorado y ha dotado de recursos a la misma población para que pueda acudir a buscar los servicios de salud a hospitales como la Plaza de la Salud, que son hechos con fondos de nosotros también, hospitales de tercer nivel. La gente puede dar soluciones con mayor facilidad que antes. Antes tú hacerte un cateterismo, eso era una osadía. Tú te daba un infarto y tú morías antes de tú tener el resultado. Sin embargo, hoy la gente puede hacerlo. Que uno diga que puede hacerlo no quiere decir que uno te conteste en el que no podemos mejorar. El compromiso es mejorar, que nosotros podamos acudir a servicios de salud y no tener las limitaciones que tenemos, desde la cobertura hasta la accesibilidad a buscar una consulta. Pero también la ley de pensiones, que nosotros estamos pasando por la situación que los médicos y la población se pensionan y no pueden tener un seguro médico para ese momento, cuando tiene mayor problema de salud. A mayor riesgo, menos cobertura. Exactamente. Otro elemento, las pensiones. Nosotros tenemos graves problemas en las pensiones porque antes tú tenías derecho a tú irte con una pensión de reparto. Tú ganabas 20,000 pesos, tú te ibas con tus 20,000 pesos, 17, 18,000. Hoy tú te vas a ir con una pensión de capitalización que no es más que los ahorros que tú tienes, que van a significar los últimos 3 años de tu salario, esa suma, eso te lo van a dar en la esperanza de vida. Y cuando esos fondos se te terminen, ¿qué va a pasar? El Estado que va a tener que cargar con una pensión solidaria que es de 6,000, 8,000 pesos en la actualidad. Entonces, todos esos elementos son los que nosotros tenemos que trabajar y mejorar por el bien de la sociedad dominicana. O sea que lo público siempre es un elemento trascendente de mejoría, porque ahí no hay ganancia sustanciosa ni el interés financiero que tiene el sector privado. Yo aquí siempre pongo como ejemplo que si el sistema de reparto fuera tan bueno, pues los poderes públicos estuvieran en igualdad de condiciones como nosotros y no tuvieran sus regímenes especiales de pensiones. De hecho, ni el presidente de la República en el sistema previsional está incluido, tiene su propio sistema de pensiones. Entonces, yo no sé si era tan bueno para los otros y no tan satisfactorio para ellos que se quedaron fuera. ¿Cómo usted evalúa esa situación? Los que hicieron la ley están fuera en términos de garantizar ir a reparto. Ellos tienen ir a capitalización.
Ellos tienen sus propias leyes. Tienen sus propias leyes. Exactamente. Que le garantiza un 80, un 100% en función del tiempo que tengan en el ejercicio. En el caso de los diputados, con 2 ejercicios creo que se van con el 80, no sé. Y son sueldos sustanciosos. Bueno, fíjate, si yo evalúo lo que nosotros teníamos, porque siempre uno parte de la premisa que las cosas mejoren y que los ciudadanos seamos de equidad, pero a lo que construimos eso, ya vamos a ver uno que no vamos a estar, otros se tienen que ir, ¿verdad? Cuando se tenía reparto, la gente sabía que contaba con algo para esa parte difícil de su vida que es la vejez. Que tú te iba con un sueldo en base a lo que tú ganabas. O sea, tu expectativa de vida tú la has cifrado en base a lo que tú ganas. Sin embargo, hoy, cuando hablamos de capitalización, requiere de que son tus ahorros. Y tus ahorros no te van a dar para tú irte con una pensión como tú te irías si estuviera en reparto. Ahora, esos sectores que legislan se han privilegiado siempre. Ellos no ganan los salarios que gana la población dominicana. Y un 80% para ellos, eso es todo el dinero. ¿Con cuánto se va a pensionar el que dirige el Banco Central? O sea, son de las inequidades que hay. ¿Cuánto gana ese señor? Él trabaja con la política monetaria. Pero, por ejemplo, los abogados, ¿con qué trabajan? Con la justicia. Un país que no tiene una justicia pulcra es un país que va en declive. ¿Y los médicos, con qué trabajamos? Con la salud, con el componente humano. Y un médico en la República Dominicana está ganando entre 65,000, 75,000 pesos. Cuando se va a pensionar, por suerte que los médicos tenemos una ley desde el año 94, que nos podemos pensionar con el 100% de lo que devengamos en el salario. Pero del último salario. Del último salario. Pero la sociedad dominicana en su conglomerado, ¿qué va a tener? Y ahí se plantea que son elementos que deben de reevaluarse en esa reformulación de esa ley, la 87-01, porque eso que tú planteas de que hay sectores privilegiados, como lo es, te plantea una inequidad en la República Dominicana. La ley debe de ser igual para todos. Tiene un principio de igualdad y universalidad, pero esos son solo principios. Es que deben cumplirse porque está en una ley, ¿ve? Y solo uno tiene la herramienta de conocer la ley y de impulsar a que esa ley se cumpla, porque nosotros los ciudadanos somos los que ejercemos el derecho a votar, a sacar legisladores. Entonces tenemos también la potestad de cerrar eso si entendemos que eso no conviene. Pero así como tú establecías que ya la gente está hablando de corrupción y ya la gente si le importa o no le importa, que si me van a dar, o sea, en base a cuáles criterios se están tomando acciones. Y eso es un elemento que nosotros estamos muy esperanzados en el que podamos trabajar para que sigamos disminuyendo esas inequidades en la República Dominicana. Doctora, ¿cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios del ARS del Colegio Médico? Mira, en el pasado, años atrás, nosotros teníamos una cantidad de médicos que preferían estar en otras ARS privadas. Sin embargo, en los últimos años nosotros hemos tenido un aumento de miembros que se inscriben en lo que es la ARS del Colegio Médico Dominicano. Y esa ARS que en el pasado se manejaba no tenía ese fondo como tienen estas grandes empresas, ha podido ir creciendo para poder aportar los servicios de salud en cobertura a los médicos. Y los médicos están muy contentos. E incluso los médicos pensionados van a pasar todos, si así lo requieren, a la ARS del Colegio Médico Dominicano, aún cuando uno está en esa etapa de la vida. Aumenta la siniestralidad, los gastos, los costos, esa ARS lo ampara. Y esa ARS cubre y da cobertura a muchísimos procesos que muchas veces en la privada no tiene cobertura. La ARS Colegio Médico se lo da a sus miembros. Ese sistema de pensiones de los médicos,
¿No están los médicos obligados a cotizar en las AFP existentes o tienen dos regímenes de pensiones? ¿O cómo No, funciona? el médico que está trabajando en la diferente, por ejemplo, Servicio Nacional de Salud, Ministerio Los que de trabajan Salud, para el sector público. exactamente, pertenecen al sistema de pensión pública, su fondo de inversión. Sí. Y a la hora de pensionarse, pues nos vamos a pensionar con una ley que hay, que es la 414-98. Eso es para el médico en ejercicio. Ya el médico que está en áreas políticas, técnicas, ese médico no se ha contemplado que sea con esa pensión, que sea con esa ley que se pensione. Y ya ahí tendremos que avanzar. Doctora, vamos a agradecerle su participación en Cerrando la Noche, por compartir y socializar esos conocimientos que usted posee y que creo que ha sido de mucha utilidad para nosotros y para nuestra audiencia. Gracias a ustedes por invitarnos y estamos a sus órdenes. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva edición de Cerrando la Noche.